Hola amigos, bienvenidos otra vez al canal Full Proyectos, en este camino de océano de conocimiento que queremos construir. Hemos hablado de gobernar bases de datos. Estamos en ese grupo de videos que queremos invitarte para que lo veas, lo analices si es que nunca te dedicaste a la programación. Mucha gente piensa, mucho profesional de las ciencias exactas, que la programación es un mundo para los informáticos, para los que estudian estas ciencias de la informática y no se dan cuenta que se están opacando en ideas, porque la programación es un arte, la programación es tan parecido a aprender a tocar un violín, aprender a a cantar, es decir, es un arte, la pintura, la programación es un laberinto en la que puedes ingresar y nunca acabar. Es un rascacielos que en toda tu vida no vas a construir. Si tú eres aquel profesional enamorado de las ciencias exactas, estás metido en esa misteriosa palabra llamada proyectos. Nosotros los profesionales de las ciencias exactas siempre nos meten a los proyectos. La programación puede ser esa herramienta tan importante que puede ayudarte. Y dentro de la programación están estas fantásticas bases de datos. Hacer proyectos sin bases de datos representa el camino más tortuga o el camino más mediocre que puedas caminar. Las bases de datos hoy en día, con la informática tan avanzada, con las computadoras tan tremendas que tenemos hoy en día, tenemos realmente unas cajas mágicas en nuestros hogares, donde las bases de datos pueden llegar a ser nuestros grandes amigos de trabajo. Te invito a que te pongas a hacer un poco de código si es que nunca lo hiciste. Te invito a que lo hagas, veas, lo saborees, lo veas si es que realmente te pueda gustar. Y si te gusta, te invito a empujar estas cosas hacia los proyectos. En este camino vamos a hacer ahora la continuación de nuestro código inicial que hemos mostrado en el anterior video, ya creando nuestro primer objeto y fundamental, el tronco que hemos hablado, llamado DB Connection. Ahora empezamos a construirlo a DB Connection, que va a conectarse versátilmente a cualquier base de datos. Hemos hablado de las tres plataformas: MySQL, SQL Server, MariaDB. Ya si tú quieres desarrollar más plataformas, está ahí. Vamos a dejarte este conjunto de código. No te preocupes, al final de todos estos videos, todo este proyecto que ya lo has visto en IntelliJ IDEA, todo ese código va a estar a disposición para que tú lo bajes y lo tengas como una herramienta bibliográfica de manejo tuyo para tu trabajo. Bien, adelante, continuemos entonces en este bonito camino de hacer bases de datos. Bien, estamos entonces nuevamente en IntelliJ IDEA. Ahora hemos aumentado un paquete de código que le llamamos DB Connection. Tenemos por encima globales,
y por debajo a DB Connection. DB Connection entonces va a ser ese paquete de código que nos va a crear este objeto inicial y primordial de trabajo para dominar bases de datos llamado DB Connection. DB Connection entonces como objeto, como clase está definido por debajo, y una clase prisionera o una clase funcional llamada setConnection. Vamos a ver las que son las clases funcionales, que mayormente yo les llamo con la palabra setConnection. Nos permiten hacer grandes cambios de información con código funcional a un objeto que tenemos en dominio. Bien, el DB Connection, para partir, tiene un data class. ¿Qué es un data class? Un data class en Kotlin es un código bien conciso y directo que es una gran herramienta de trabajo revolucionaria de Kotlin que nos permite hacer un objeto rápidamente. Que cuando queremos un objeto que solo almacena datos que vamos a utilizarlos en algún lugar. Entonces, data class datos va a ser el objeto interno de trabajo que nos va a almacenar los datos importantes que debemos tener para crear nuestra conexión, que es el nombre de la base de datos, la string URL. Hemos hablado de que necesitamos un URL para donde describimos claramente cuál es el driver que vamos a conectarnos en una forma string, tal vez el puerto, tal vez el dato mismo del nombre de la base de datos. Todo eso lo vamos a crear con un algoritmo lógico. El usuario, hemos hablado que las bases de datos relacionales potentes que estamos conectándose tienen que darnos el usuario y tienen que darnos el password. Entonces, el que va a manipular los objetos va a necesitar darnos todos estos datos. Esos datos, cuando estén registrados, vamos a activar esta variable que está interna del data class que nos crea el CNN. El CNN es la conexión. Esta variable CNN crea un objeto de librería JDBC del tipo connection. Este connection hace la conexión a la base de datos. Entonces, ese es el objeto que estamos creando. La programación orientada a objetos DB Connection está creando la capa por encima de la capa de librerías de datos que nos está provisionando JDBC. Entonces estamos haciendo esa capa automática de trabajo personal nuestro. Entonces, connection, aprovechamos a connection de una variable de tipo bylazy. Esta bylazy es una declaración de variable muy potente y muy revolucionaria de Kotlin que nos permite decir que Kotlin lo va a crear esta variable. Esta variable está realmente vacía hasta que por primera vez, la primera vez que llamemos a esta variable, ahí va a ser que Kotlin la va a crear. Mientras tanto, no almacena memoria en nuestra computadora. Luego, crea entonces un driver manager. Ese driver manager que hemos hablado en nuestro primer video. Creamos entonces en ese driver el URL, registra el URL, el usuario y el password y debe generarse la conexión. Entonces el data class es el encargado de generar la conexión a la base de datos. Bien, entonces debemos dominar ese data class. Entonces vamos a la sección variables de nuestro código. En la sección variables entonces creamos una variable dbCNN que viene de una abreviatura de lo que es DB Connection. dbCNN va a ser una variable específica de esa clase de datos. Entonces, dbCNN va a ser realmente nuestra variable de manejo que está como val, que es una variable inicializada y que no se puede cambiar.
Luego, por debajo, vamos a crear un array list. Un array list, la programación manipula mucho la información en array list, en listas de registros, en arreglos. Nos permite crear arreglos muy potentes. El array list de opciones del Kotlin, que le vamos a dar el nombre de name tables. El name tables, ¿para qué? Porque queremos registrar todos los nombres que tiene las bases de datos. Todos los nombres de tablas que tiene la base de datos, que nos va a servir para nuestro trabajo de dominio de la conexión. Luego tenemos una variable de tipo open, que es como un switch. Este switch está en false, declarándonos que está cerrado la conexión hasta que hagamos la conexión específica, y le vamos a cambiar a esta variable a un true para decir que está ya conectada, estamos conectados a la base de datos. Luego creamos una variable que le vamos a llamar driver, y acá está el platform. Hablé en el anterior video. Platform, entonces, ya es una enumeración que estamos aprovechando de esas Object Companions, que son, como ven acá, estamos llamándolas de una manera globalizada, directamente dándole el menum.platform. Ya el lenguaje entiende de que esto es una enumeración globalizada, que por defecto le vamos a dar MariaDB. ¿Por qué? Porque yo utilizo MariaDB como una opción por defecto. Utilizo mucho esta herramienta tan potente de base de datos. Tal vez si a ti te interesa, no sé, manejar más SQL Server, podrías poner por defecto SQL Server. Tenemos otro switch, Execute Dispose. El Execute Dispose siempre lo utilizamos porque es una activa, domina a la función, al procedimiento dispose, que lo vamos a ver más abajo y vamos a explicar de qué se trata. Entonces tenemos el constructor. ¿Qué es el constructor? El constructor es el nacimiento del objeto. Siempre debemos crear un constructor. El constructor vacío significa que lo vamos a activar el objeto sin darle más datos para que nazca. O podemos hacer la opción de otro constructor donde le damos una función. Esta función es que en código informático se llama funciones lambda. Esta función lambda domina somete a setConnection como una variable funcional. Vamos a utilizar la variable funcional setConnection para que setConnection nos saque información del usuario que está manipulando este objeto connection, y él nos dé todos los datos necesarios para que podamos hacer la conexión. Entonces, la variable principal de trabajo es setConnection, que la vamos a estudiar como un objeto dominado en una función. Una función que esa es la gran potencialidad de hoy en día del código funcional, que hace que el código orientado a objetos sea explosivo, porque ya dominamos con lógicas de funciones matemáticas objetos, estos objetos para que el usuario, que queremos sacar información, nos dé mucha información rápida y se hagan grandes cambios en un objeto con una sola línea de código bien eficiente. Bien, luego hablamos del dispose. Siempre, toda clase que voy a creando, armamos el dispose. El dispose es el matar el objeto. Es como cuando te meten al ataúd cuando mueres. Si es tu entierro, ¿no? Para enterrar a nuestro objeto que va a morir, cuando lo queramos sacarlo del trabajo que ha desarrollado, debemos hacerle un dispose. ¿Qué es un dispose?
limpiar la memoria que tiene ese objeto. Como limpiamos, con el name table le damos un clear, limpiamos todos los nombres posibles que hemos registrado antes, y aquí está el código más importante, hacemos un close. Cerramos. Es como si estaríamos haciendo, cortando el enchufe de conexión a la base de datos, la desconectamos de la base de datos y hacemos entonces la liberación de memoria y de vínculo hacia esa base de datos con el dispose. Hacemos el switch open que se vuelva otra vez a false, ¿sí? Y el execute dispose se coloca en true, cambia a true, ¿para qué? Para que cuando si volvemos a querer matar al objeto, el objeto ya está muerto, ¿no? Si ya murió, no puede morir dos veces. Entonces, al volverse true, ya no se va a generar este código nuevamente. Luego, acá está el execute error. ¿Ve? Execute error. Hablé en el anterior video. Metido en un try catch. Entonces, siempre que tenemos un código bien complejito a trabajar, hacemos un try catch. El try catch está dominado en una librería exception. ¿Ya? Esta es una librería exception de la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine nos va a decir qué error se ha cometido. Puede presentarse una falla, digamos, no hay conexión a la base de datos. ¿Qué tal si la base de datos no está conectada? Entonces, y nosotros queremos conectarnos. Entonces, la Java Virtual Machine le va a mandar al catch ese suceso. Y en una excepción. Y esa excepción, entonces, la devoramos en un mensaje. Tiene un mensaje. Le damos el nombre de la clase, del método que estamos trabajando, para que cuando nosotros estemos con miles de líneas de código, nos dirigamos directamente a ese lugar. Y le damos el nombre, con el Java class, le estamos dando el nombre del objeto. Y en estos momentos es DB connection. Entonces, el execute error se va a encargar de hacernos mostrar esto en una ventanita, en un formulario ventana, toda esa información para que nosotros como programadores podamos dirigirnos rápidamente encontrar rápidamente la falla. Entonces, ese es el dispose, ¿sí? Y el execute error. Continuemos. Entramos entonces a los métodos y entramos al método más importante y fundamental que arma todo el cuento. Toda la novela está conectada a este método llamado Create Connection. Create Connection va a sacar la información para que se haga la conexión. Entonces, ¿cómo trabaja? Create Connection necesita la función lambda. La función lambda, entonces, Create Connection va a estar a disposición de manipulada por el usuario. El usuario va a dominar la función lambda. En esa función lambda, el usuario va a dominar el set connection y el set connection nos va a ir dando información que necesitamos para crear nuestra conexión. Entonces, todo ese código lo manipulamos en estas dos líneas de código que se ven más abajo. Y luego, el resultado que sale busca dentro de ese set connection y se pregunta, ¿existe el URL? ¿Existe la conexión? ¿Existen los datos? ¿El usuario ha metido los datos perfectamente bien? Sí, lo metió. Perfecto. Si metió, ha creado la conexión ya, perfecto. Hace la conexión y entonces empieza a llamar a todos los nombres de base de datos, a todos los nombres de tablas de la base de datos que ya estamos conectados, se las guarda en un result set. Un result set son
son la forma de almacenamiento de datos de una base de datos con JDBC llamada RSNames, utilizando la opción metadata de nuestra conexión. Nuestra conexión creamos con uno de sus métodos de trabajo, que es metadata, y con todo este código que lo pueden estudiar por internet, sacamos los nombres de las tablas. Y al sacar los nombres de las tablas, las almacenamos, todos esos nombres, les llenamos en nuestra variable list mname tables. Entonces, en estos momentos, ya tenemos, cerramos el result set, acá, ya tenemos aperturada la base de datos y aparte de eso ya tenemos todos los nombres de tablas de base de datos para nuestro manejo. Bien, luego, por debajo, hacemos un existTable, que es una variable funcional que nos puede servir en el trabajo cotidiano de saber si existe o no existe un nombre de table. Le damos un nombre de tabla y va a buscar en su array list si existe, con la opción contains, que es propio de un array list, va a ver si existe. Entonces, con este código básico, sencillito, dominante en código funcional, estamos haciendo una conexión a una base de datos muy versátil, porque estamos dominando variedad de posibilidades de plataforma de base de datos. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? Entramos a setConnection. setConnection en nuestra variable funcional, esta variable prisionera funcional, va a ser la encargada de sacar esa información que debe darnos el usuario. Tiene por defecto un receptor DB Connection, tiene que tener el DB Connection, que es el jerárquico que lo domina. Entonces le llamamos receptor. El receptor va a registrar toda la información que está teniendo este setConnection. ¿Qué registra el setConnection? Nos creamos unas variables dentro de este objeto llamado puerto. El puerto está por defecto a -1, significa que no existe un puerto. Tal vez necesitamos dar un puerto por defecto en el enum de la plataforma. Tenemos registrado el puerto por defecto, ¿no? El 3306 me parece que es para MariaDB. Entonces el puerto que manipula el objeto. Tal vez hemos cambiado el puerto de conexión. Entonces le damos, podemos cargar ese dato en npuerto. El IP address nos va a permitir, el IP address, registrar un IP. Tal vez la conexión que vamos a hacer no es local, es hacia una red. Entonces debemos dar el IP de donde está nuestro servidor. Entonces el IP address va a ser el encargado de registrar ese dato que dé el usuario. IP-address. El HTTP es un código, es una información de tipo string que debemos darle si es que estamos queriéndose conectar a un servidor web, digamos, de Amazon. Entonces, estos datos, para seguir bien claramente estos datos, podemos seguir lógicas del Internet. Google, nuestro gran amigo, nos puede ayudar, aunque DuckDuckGo me parece que es mejor que Google. Bueno, execute URL es esa variable, es esa función que nos va a decir si existe o no existe un URL que estamos trabajando, ¿sí? Que el usuario ha metido datos, está en una forma interna, significa que no ve el usuario esta función. Esta función es interna nuestra, que nos sirve para razonar si existe o no existe la información para crear nuestra conexión. Entonces el execute URL arma la conexión, ¿sí? Arma la conexión a la base de datos. Execute URL saca realmente los datos del URL string, del puerto, si es que ha sido registrado,
el nombre, sigue un código string que pueden estudiarlo por internet. No nos pongamos a estudiar a detalle estas cosas que son propias de un estudio de estas formas de conexión con JDBC. Bien, getURLString es otra opción. Esta función interna arma el string URL en base a los datos que estamos sacando. Por ahí el usuario nos dio un IP. Si el usuario dio un IP, crea el string para que que esté registrado ese IP en ese string URL. Si el usuario coloca un HTTP, crea la opción de armar la información con el HTTP, que es la forma de conectarse a un servidor de Amazon o de otro tipo de servicio. Luego, si queremos armar algo local, no vamos a meter estos datos no los metemos. Si estamos queriendo hacer algo local, no metemos IP, no metemos HTTP. Entonces el usuario, el programita, automáticamente nos hace un localhost. ¿Sí? Localhost. La palabra localhost es hacer que entienda el driver que tiene que buscar una base de datos local y está metida en la misma computadora en la que estamos trabajando. ¿Sí? Luego, esto es lo que va a ver el usuario, ¿ya? Es lo que va a ver el programador, el que está manejando este objeto. El Open Connection. El Open Connection puede haber esta opción. Puede haber el Open Connection, tiene que darnos la plataforma. Por defecto, está con los datos locales. Tienes que decirnos qué plataforma. MariaDB, SQL Server, MySQL. Nombre de la base de datos, re importante, ¿no? Sin nombre de la base de datos no podemos conectarnos a nada. El password, re importante. El usuario, por defecto, está por defecto el valor que tiene por defecto estas plataformas, como el root o el SAC que utiliza SQL Server. ¿Sí? Luego, con esos datos, hace la conexión acá. Desarrolla todo el almacenamiento de datos para hacer la conexión. ¿Sí? Luego, puede haber otra opción de que el usuario quiere meter el puerto. El puerto por defecto está registrado, pero tal vez el usuario tenga otro puerto. El set puerto le permite cambiar de puertos. Aquí puede cambiar el nombre de usuario, ¿no? El nombre de usuario que estaba por defecto el root, tal vez él cambie el usuario. Luego está el IP address y puede registrar un IP address o puede registrar el servidor web, el HTTP, que es la dirección, el link de dirección hacia ese servidor de HTTP, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar. Toda esta información está almacenada. Si se maneja bien esta información, se va a realizar la conexión al DB Connection. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que estamos dominando conexiones a bases de datos muy versátil. Ya en el siguiente video vamos a hacer una pruebita, una prueba de manejo de esta información para que podamos ver resultados. Vamos a conectarnos a una base de datos de tipo SQL Server o vamos a conectarnos a una base de datos de tipo MariaDB para que vean que rápidamente podemos conectarnos a cualquier base de datos y ya tenemos un objeto encapsulado y dominado llamado DB Connection que nos va
a ser nuestro pilar de trabajo para lo que viene, que es el DB Command, DB Table y el DB Matrix. Perfecto. Hasta el siguiente video y espero les haya gustado todo lo que hemos creado. Gracias.